Faustino Zapico, compañero de Izquierda Asturiana. Compañeros, compañeras, muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias también a los compañeros y compañeras que hacen posible este acto. Como decía ayer, el trabajo siempre empieza en casa, y ya que está ya la candidatura del trabajo, de la candidatura de los trabajadores, hay que empezar reconociendo a los trabajadores de la casa. Estamos de elecciones y por lo tanto estamos en tiempo de promesas y en muchas ocasiones también de impostures, ¿no? Más que nada porque de la que venía para acá estaba viendo unos carteles muy guapos de unos que dicen que llegó el momento de Asturias. Y claro, teniendo en cuenta que llevamos 40 años de autonomía y que de esos 40 años los mismos que dicen ahora que llegó el momento de Asturias llevan gobernando 35, lo que podemos preguntarnos es, bueno, entonces, los otros 35 años, ¿de quién era el momento? Porque de Asturias no, que era el momento de Villá, o era el momento del Muselón, o era el momento del Calatrava, o era el momento de la FADE, porque el momento de Asturias evidentemente no era. Porque esa es la gran tragedia que llevamos sufriendo desde 30 años. Fálase mucho de crisis, que si la crisis de 2008, que si la crisis de la guerra de Ucrania, pero Asturias lleva 30 años de crisis. Somos el país de la crisis permanente. Aquí tuvimos un modelo productivo, siempre lo llamo igual, ¿no? Blanco, negro y gris, blanco de la leche, negro del carbón, gris del metal. Ese modelo funcionó 150 años. Cuando el Reino de España entra en la Unión Europea, pues toca desmantelar ese modelo. Y lo que, bueno, ya es razonable, cuando un modelo productivo queda escosado, sustituirlo por otro. Pero el problema es que aquí lo que se hizo fue achuquinar el modelo productivo tradicional asturiano y sustituirlo por la nada más absoluta. Y la nada más absoluta llevamos 30 años. Aquí lo que nos pasó fue que llegó un carrado de perres de la Unión Europea en forma de fondos mineros y fondos de cohesión, y lo que se apostó fue por los hombres faraónicos, por rezar para que vinieran las multinacionales y por alimentar, llenar de pienso el comedero con el que seguir alimentando mayorías electorales. Y el resultado tenemoslo ahí. Multinacionales bien pocas vinieron y como vinieron, marcharon, como les Sandolines o como Cangal del PP. Vienen y marchen, porque no tienen absolutamente ningún tipo de compromiso con el territorio. Y para que queden hay que andar miagando que no marchen, como pasó con Alcoa, que marchó igual, como pasó con Danone, que marchó igual, y ahora hay que andar metiendo ahí perres a Arcelor para que no marche. Y eso es supuestamente una gestión eficaz de la que sacar pecho, claro, porque efectivamente, supuestamente llegó el momento de Asturias. Convocatoria por Asturias nace precisamente para acabar con eso. Nace para recuperar la Asturias productiva. De aquí de lo que estamos hablando es de generar actividad económica productiva, de no hacer como se hizo hasta ahora, que es usar los perros que llegaron de fuera para reactivar la economía y gastarles auténticas caxigalines. De lo que se trata es de reactivar la economía asturiana, buscar nuevos sectores. Tenemos un patrimonio cultural brutal, tenemos recursos naturales todos los que queramos. La industria extractiva no puede ser como la de 40 años, que efectivamente que por lo menos generaba riqueza y empleo, pero que ahora ni siquiera genera riqueza y empleo, lo que genera es energía para que la gasten en Madrid, para que la gaste Ayuso. Eso ya es inaceptable. No somos la fila de Naide. De ser una fila seremos los Asturias. Queremos actividad económica productiva en Asturias, industria transformadora en Asturias, que genere empleo de calidad, y solo esa actividad productiva será la que nos permita financiar unos servicios públicos de calidad, una sanidad de calidad que está como está, una educación de calidad que también está como está, que aquí hasta caen las escuelas, con una alcaldesa que fue consellera de educación y caen las escuelas. Eso ya es inaceptable. Solo, repito, si tenemos actividad productiva, tendremos empleo de calidad. Y solo si tenemos empleo de calidad será posible otorgar la migración, que la gente no marche, que los que marcharon vuelvan y que los que quieran venir, vengan para quedarse. No como los nómades digitales que nos quieren meter barbón. O 3 Sandolines más. Estamos de fauna ibérica. Compañeros, compañeres, para eso necesitamos también un nuevo marco político, necesitamos un estatuto nuevo. Asturias necesita mucho más que un estatuto de autonomía.
Pero tenemos que empezar con un estatuto de autonomía. Y ese estatuto de autonomía tiene que corregir muchas cosas. Tiene que ser el marco mañoso precisamente para desarrollar ese nuevo modelo productivo que sí tiene en mente convocatoria con Asturias. Pero tiene que corregir fundamentalmente 3 déficits democráticos. Hay muchos déficits democráticos en el Reino de España, pero aquí por encima tenemos 3 de más. Uno y, como comentaba la compañera María José, las 3 circunscripciones, que es absolutamente inaceptable. El voto de los asturianos tiene que valer todo el mismo. El voto de todos los asturianos y asturianas tiene que valer igual. Las 3 circunscripciones son una sida para mantener el turnismo bipartidista. Necesitamos disolver el Parlamento cuando nos dé por la gana. ¿Cómo es esto de disolver el Parlamento y que la legislatura no dure 4 años? Porque tiene que coincidir cuando lo mande el Gobierno central. Eso es completamente inaceptable. Y el tercer déficit democrático que llevamos aguantando ahí 40 años y la falta de oficialidad, la falta de reconocimiento de la lengua de Asturias, del asturiano. Eso ya es inaceptable y no podemos permitir que siga pasando. Por eso, compañeros y compañeras, el 28 de mayo tenemos que llenar les urnes. Tenemos que meter muchos más concejales, tenemos que ganar muchas más alcaldías, porque las alcaldías que tenemos vienen demostrando todos estos años la buena gestión, y dígolo como vecino orgulloso que soy del Concello de Mieres. Tenemos que llenar los concellos, tenemos que llenar la Junta General, y después del 28 tenemos también que llenar las plazas, porque esta es una alternativa de lucha y de gobierno, compañeros y compañeras. Fuerza y unidad hasta la victoria. ¡Puxa la República! ¡Puxa Asturias!